días. Muy buenos días, profesor. Saludos ¿Cómo me cordiales. va? David Camacho, Varina. Ya, Un gusto volver a saludarle y un gusto que usted nos vuelva a dar clases. vamos a comenzar a dialogar. La forma de evaluación va a ser la siguiente. El primer trabajo de esta primera clase tendrá un 30%. La segunda clase va a tener un 30% y la cuarta clase va a tener un 40%. En la primera tarea que van a hacer de la primera clase, debe haber un trabajo enviado por PDF a la plataforma con un mínimo de 8 páginas. Mínimo de 8 páginas. La segunda con un mínimo de 8 páginas y la tercera será un video con un mínimo de 15 minutos de duración donde se hará un análisis de lo que vieron en la primera clase, lo que vieron en la segunda y lo que han terminado de ver en la tercera, aportando sus criterios personales de lo que ustedes consideran que se ajusta al derecho internacional y qué le haría falta al derecho internacional. La situación del doctor es aportar sus conocimientos en mejora de la aplicación del derecho y en mejora de solucionar conflictos. Por lo tanto, se debe de manejar unos criterios muy personalizados que tienen que fundamentarse en el conocimiento y en la investigación que cada quien debe estar realizando. Dicho esto, pues les voy a dar el derecho de palabra a ver si me entendieron cómo hacer las clases y cómo hacer el sistema de evaluación. Entonces, por favor, les agradezco me aporten la idea a cada quien si captaron lo que dije. Todo perfecto, todo perfecto. Ya, como usted lo acaba de decir, pues ya hemos tenido experiencia con usted en clase, así que ya conocemos más o menos la estructura y no esperaba menos que el video final con la actividad, un criterio personalizado de todo lo que engloba su proyecto como tal. Ok, esta cátedra está compuesta por 5 unidades. Estas 5 unidades las he dividido en 13, por lo tanto va a ser un poquito extenso el trabajo. Por eso le digo, mínimo de 8 páginas, pueden perfectamente mandar 5, 15, 20, no importa, yo las leo todas y no hay ningún inconveniente. Tampoco se limitan a que tienen que ser 8 páginas, porque el profesor dijo que eran 8 páginas. De igual manera, la primera unidad, ustedes tienen que tener allí su pénsul. La primera unidad nos habla sobre una sinopsis del contenido de la teoría del derecho internacional. Y a su vez nos indica lo que es el concepto de la teoría general del derecho, nos habla sobre las diferencias del estudio de la teoría general del derecho y la parte filosófica, nos hace una breve explicación sobre la teoría pura del derecho, según Kelsen, y nos habla del derecho formal válido, derecho justo y la eficacia del derecho. Yo difiero ya con algunos escritores que tienen ya bastantes años de haber dado algunas ideas en la parte del derecho internacional, porque es que a través de los tiempos, las metodologías y los avances que se dan cada día han generado una cantidad de cambios. Y los cambios pues traen unas políticas económicas externas que determinados países deben de ajustarse a la realidad actual. Entonces hay algunos conceptos emitidos por algunos jurisconsultos de hace muchos años sobre el tema del derecho internacional y las teorías, porque es que el derecho internacional se compone de unas teorías y se compone a la vez de unas vertientes que salen del derecho internacional. Entre esos, una asignatura que ustedes van a ver que se llama sobre tratados y comercio del derecho internacional, tratados y negociaciones. Pero esas negociaciones o tratados también han surgido unos cambios que son muy diferentes a los que inicialmente se pensaba que iba a ser la evolución de la historia. ¿Por qué hay algunos cambios? Viene a mi mente ahorita una asignatura que estaba dando sobre economía exterior en una maestría que se llama gobernabilidad.
y me tocó dar esta cátedra de economía exterior y nos manda a profundizar sobre el desarrollo económico de los países. Yo le explicaba a los participantes de esa maestría de la economía exterior de Venezuela desde el momento de Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, hasta llegar a la actual. Y se ve cómo existió una cantidad de cambios dentro del desarrollo económico. Por supuesto, en la economía los errores se pagan caros. Cuando la persona se equivoca, que es la que tiene la cartera de la economía, si no tiene un grupo de asesores que le permitan en determinado momento corregir el camino, pues aquello se viene a la borda. Estoy un poquito medio afónico hoy. Entonces, eso se viene a la borda y eso ocasiona algunos problemas para el desarrollo económico. Aunado a ello, algunos enfrentamientos bélicos que puedan existir en determinadas partes del mundo, pues también generan una cantidad de cambios fuertes en la economía exterior, que guardan relación con el derecho internacional. En este caso tenemos la situación entre Ucrania y Rusia, que de la noche a la mañana generó un comportamiento de desarrollo económico más que todos los países del Mercosur, y que de la noche a la mañana estos países se llegaron a convertir simplemente en unos graneros del desarrollo económico. ¿Por qué digo granero? Porque es que Mercosur tenía otras políticas, pero la situación de Ucrania y de Rusia generó estos cambios estructurales y los ha llegado a convertir de la noche a la mañana en grandes productores, por lo menos de girasol. ¿Y por qué el girasol? Porque el girasol era la materia prima que Ucrania era un potencial y daba el 32% para la República China. La República China, al verse cohibida de no tener este ingreso, que es importantísimo para su desarrollo económico, y que todas estas economías exteriores guardan relación con el derecho internacional, que es la materia en la cual nosotros nos vamos a fundamentar, le traigo a cotación a ustedes las políticas de comercialización exterior de cada país, que cuando son mal implementadas, pues generan problemas. Y cambia totalmente la vertiente de lo que nos han podido haber enseñado algunos jurisconsultos hace muchos años y que aparecen allí en la historia, pero es cuestión de analizarlo y traer un poquito de aquellas sapiencias para analizarlas al mundo real, actual, y poder conjugar algunas cuestiones que puedan ser de vital importancia. Pero todo el tiempo no tenemos que guiarnos por aquello, porque aquello ya en algunas partes ha dejado de tener cierta vigencia en el tiempo. Retomando nuevamente, entonces esto ha generado que los países del Mercosur han comenzado a exportar grandes cantidades de parte de girasol, parte de granos para los países afectados por este enfrentamiento bélico, como es China, como es Turquía, como es Egipto, como son otros países, en los cuales también Venezuela se está involucrando, produciendo y exportando algunos productos que van directamente a Lejano Oriente, a Irak, van directamente a India y a otros países, porque la situación se cambió a través de un enfrentamiento bélico, generó un desarrollo económico para otros países que no estaban en la lista del juego inicialmente en aquello. Hay por ahí un ruido de fondo, por favor. Entonces eso ha ocasionado unos cambios repentinos en la economía de esos países que van en beneficio, porque han sabido aprovechar la situación crítica que se vive a través de este enfrentamiento bélico. Dicho esto, pues lo he tocado así a grueso modo para que ustedes pues, puedan ir captando, y esos son los cambios que suceden y que siempre van de la mano con el desarrollo del ser humano, porque el desarrollo de nosotros también se ata a una cantidad de situaciones diarias. Ejemplo, de repente pensamos trasladarnos a determinado sitio
y tenemos un presupuesto para ir y esas cuestiones, pero en el momento que vamos por el camino, el vehículo nuestro sufre algún desperfecto y automáticamente nos cambia totalmente el giro de lo que estaba planificado y viene allí la parte económica del desarrollo del ser humano, que es comprar una batería, llevarlo donde mecánico y no está en el presupuesto, entonces cambia totalmente esto. Entonces, cuando tengamos teniendo la capacidad de captar todos estos cambios que suceden a través interno de nuestra comunidad, pues tenemos la capacidad también de captar los cambios externos que pueden surgir a través de las políticas de un Estado que conlleva nada más y nada menos que la aplicación del derecho internacional. El derecho internacional, como su nombre lo indica, está dividido de igual manera en dos tipos de derechos, que vienen siendo los que hemos empleado, que es el derecho público y el derecho privado. El derecho público, pues, única y exclusivamente que tiene que ver con el Estado y que guarda relación también muchas veces las personas jurídicas o las personas naturales que tengan que hacer algunas negociaciones, pero que tengan que tener el visto bueno y bajo la supervisión del Estado. Y el derecho internacional público, perdón, privado, pues es el que guarda relación entre las partes, entre las empresas, entre las personas privadas, entre el público en general. Ese es el nuestro aquí interno. Entonces hay el derecho externo y el derecho interno. Interno es que nosotros nos regula aquí la situación y el externo, el que tiene que ver fuera de las fronteras. Como existir dos constituciones, el derecho constitucional interno, que es una cantidad de normas que regula el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad para que cada quien conviva, cumpla y le sean respetados todos sus derechos dentro de su territorio nacional o en el territorio que era tomado para vivir. Y del derecho constitucional externo es el que regula los comportamientos de los tratados internacionales y que se regula por una convención de normas constitucionales nacidas por allá hace tiempo en San Francisco, California, y que tiene así como está la Convención de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Penales, pues también está la Corte Constitucional Internacional, pero eso es materia que ya van a ver ustedes posteriormente y que yo también tendré que dictársela a ustedes porque doy teorías de derecho internacional, tratados y negocios internacionales, constitucional internacional y creo que otra asignatura por allí que no se me viene ahorita a la mente. Entonces, dicho esto, pues he hecho un pequeño paneo, permiso, sobre lo que es el concepto del derecho internacional interno y el derecho internacional externo. Ahora les voy a decir algo. Existen muchos conceptos del derecho internacional interno, los cuales todos no tienen el mismo significado o se consideran en desuso, que viene guardando relación con lo que les estaba diciendo de algunos jurisconsultos. Diversos son los conceptos que existen importantes del derecho internacional. Esto es debido al desarrollo del estudio y a la reglamentación que se considera en la rama del derecho. Por eso hay una cantidad de ramas y desarrollos que todos los días van girando alrededor del desarrollo económico del Estado y conlleva a estos cambios tan fuertes que existen. Según la jurista español Manuel Díez de Velasco, en su obra Las organizaciones internacionales, que sería bueno que ustedes buscaran este libro, pudieran analizar, repito, de acuerdo al jurista español Manuel Díez de Velasco, la obra de él se llama Las organizaciones internacionales. Podemos definir que estas son asociaciones voluntarias de estados establecidos ya con acuerdos internacionales que los regulan en su comportamiento. Aunado a esos estados internacionales que los regulan, que vienen siendo los tratados que hacen los países o que hacen las personas a través del derecho internacional, también existen organizaciones internacionales que guardan relación con el derecho y que se tienen que ajustar también a las normas constitucionales internacionales, como se tienen que ajustar los estados y como se tienen que ajustar los particulares que quieran involucrarse en el derecho internacional.
Y se ajustan todos a través de qué? A través de la Constitución internacional que regula el comportamiento. Porque nadie puede hacer unos tratados internacionales o negocios internacionales si no están marcados entre las normativas de la Constitución interna del país conjuntamente con la Constitución externa que regula lo que tiene que salir fuera de las fronteras. De igual manera, quería decir lo siguiente. Estas organizaciones que han observado el derecho internacional desde el principio del siglo XIX, con el Congreso de Viena, sin embargo, su establecimiento como un centro típico llegó al siglo XX. Existen también organizaciones de derechos humanos, existen organizaciones de derechos internacionales penales, existen las organizaciones de países centro del Caribe, existen organizaciones de países Mercosur, existen la comunidad andina, existen la organización de países africanos, existe la organización de países árabes y existe la organización de comunidades europeas. Todas estas organizaciones se agrupan para constituirse dentro del marco territorial de cada continente o de cada sector del mundo y se convierten en un grupo que pretenden o que busca siempre ser fuerte y que vaya en beneficio de todos sus derechos. ¿Por qué? Porque es que todo lo que tiene que ver con el derecho internacional es a través de fortalecer la relación entre ellos mismos y dar cumplimiento también a las normas del derecho, respetando la soberanía con el que se firma, con el que se trata y sin involucrarse en su tratado externo. Solamente es todo interno, perdón, externo. No se puede involucrar con su tratado interno porque el tratado interno es el que regula el comportamiento de la sociedad dentro de ese territorio. Cosas diferentes con los tratados externos que guardan relación a unos principios de negociaciones que se hacen fuera del territorio y que tienen que cumplir normativamente sus funciones. Dicho esto, pues voy a tocar algunos temas que guardan relación con de acuerdo al pensum. Pero le he tocado estos temas así a grueso modo para que capten ustedes y puedan desarrollar en el trabajo, algunas ideas de lo que he hablado y de lo que ustedes pues, muy gentilmente han escuchado. ¿Por qué? Porque es que yo siempre he dicho una cosa, el nivel de doctorado no son clases, son charlas. Son charlas donde debe fluir el diálogo, el conversatorio, en el sentido en que el catedrático pues lleve alguna pequeña mini conferencia de sus conocimientos y toca allí una cantidad de tópicos que están por allí, el uno, el otro, trae una cuestión de acotación, trae otra, y esta cuestión de acotaciones pues traen directamente para que el oyente pueda captar y pueda posteriormente hacer un resumen general. Porque es que, claro, uno se guía por un pensum, pero hay que tocar diversos temas que guardan relación. Porque lo contrario estuviéramos dando una clase de pregrado y estamos dando una clase a nivel de doctorado, que es muy diferente. Yo quiero dejar un momentico el uso de la palabra de los apreciados participantes, mis amigos, a ver cuál es el criterio de cada uno. Vamos a empezar primero con el amigo David Camacho. Gracias por el honor. Doctor, bueno, una petición sí le quería hacer. ¿Habrá alguna posibilidad de que nos envíe el pensum, el temario, para guiarnos por ahí, que lo está citando usted ahorita? Y yo, había otra cosita, ¿no? Que me preguntaba, para el caso, no sé si lo iremos a ver en esta clase, para el caso donde surge el conflicto entre las normas de carácter interno y las normas de carácter internacional, ¿no? Claro, en el caso venezolano me imagino que por el convencionalismo del artículo 23 de la Constitución que dice que los tratados que firme Venezuela se entienden como leyes de la República inmediatas de la Constitución, ¿no? Pero países que no tengan, por ejemplo, eso, entran en conflicto el derecho interno y el derecho internacional. ¿Prevalecerá el derecho internacional porque son los más fuertes? Es que, les repito, los tratados de derecho internacional se regulan por la Constitución Internacional y son de fiel cumplimiento.
se me pasó por alto algo que no dije inicialmente. Los tratados, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escucho. Lo que pasa es que había silenciado el micrófono para evitarlo. Sí, los tratados internacionales son de fiel cumplimiento y tienen que cumplirse en toda su extensión. Porque por lo menos cuando vamos a aquello que habíamos empeorado y veíamos la pirámide que dice, veíamos que está la Constitución y a un lado están los tratados internacionales. Algunos jurisconsultos tienen el criterio de que los tratados son supraconstitucionales, o sea que están por encima de la Constitución. Eso obliga, si se quiere, que el Estado firmante de todos esos tratados o las personas particulares firmantes de tratados internacionales deben de hacer un fiel cumplimiento del mismo. ¿Por qué? Porque no se trata de que usted firma un tratado y entonces, porque no le pareció conveniente, usted le da un puntapié a la mesa y dice, no, un momentico, yo no quiero más continuar con el tratado, yo me salgo. No, no. Esto no es salirse, esto es de continuar allí. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando bien? ¿Aló? Sí, doctor, claro y fuerte, le escucho. Eso no se trata de decir, no, no, yo no continúo más con este tratado, como he escuchado por allí algún gobernante que en una oportunidad ha dicho, no, nosotros no continuamos más con ese tratado. No, no, que no continuamos, que lo firmó. Porque esto no es como el matrimonio, que tú te de acuerdo y me divorcio, no. Aquí está en tela de juicio la soberanía del país, la responsabilidad del país como tal, y eso acarrea una cantidad de sanciones que son de fiel cumplimiento, inclusive indemnizaciones que debe hacer el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que cumplir. El Estado ahorita, referirme especialmente a Venezuela, que casi nunca lo hago, pero tocar allí trasfondo de ideas a nivel político, acaba de firmar un convenio allí con una empresa petrolera norteamericana para que comiencen las reexplotaciones nuevamente del territorio venezolano del petróleo. Y ya esta semana se está cumpliendo ya las perforaciones y todo, porque independientemente de lo que se diga, independientemente de lo que se comente entre bambalinas, Venezuela tiene que cumplir ese convenio que firmó y que es con una empresa nacional norteamericana. Entonces, así de sencillo. Toda territorialidad nacional e internacional tiene una constitución. Y cuando digo territorialidad nacional me refiero, para aclarar ese abrupto, que no es ninguno, existe la constitución nacional y existen las constituciones regionales. Pero las constituciones regionales se tienen que adherir a las constituciones, la constitución nacional. Existe el Ejecutivo Nacional, existe el Ejecutivo Estatal y existe el Ejecutivo Municipal, donde está el presidente, que es el Ejecutivo, donde está el gobernador, que es el otro Ejecutivo Estatal, y donde está el ciudadano alcalde, que es el Ejecutivo Municipal. Y está el Ejecutivo Legislativo, que es la Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo de los estados, ya tiene las famosas asambleas legislativas, y están la Cámara de Ediles, todos los concejales de cada municipio. Entonces, todo esto está estructurado y a nivel mundial es igual, simplemente que cambian con algunos nombres, pero se le tiene que dar fiel cumplimiento a las normas que regulan los tratados internacionales. Esto es referente a la situación que me preguntaba el amigo Camacho. ¿Hay otra pregunta? Sí, precisamente yo lo decía más que todo era en los derechos humanos, pero sí, nos estamos yendo hacia la parte comercial, los convenios internacionales petroleros y eso. Era por aquella célebre sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, señalando que cuando hubo una condena por parte de la, bueno, o el inicio de la investigación por parte de la Comisión de Derechos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces ellos dijeron que no, que prevalecía el derecho interno y ese conflicto que hubo con el Tribunal Supremo. La situación de derechos humanos, tarde que temprano, tienen que cumplirse, más que todo cuando son decisiones de la Corte Internacional de Derechos Humanos.
La Corte está para velar, como su nombre lo indica, los derechos humanos, la aplicación de los derechos humanos, el respeto de los mismos. Y cuando alguien ve que sus derechos están siendo violentados y agota las instancias internas de cada país, acude a la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Corte de Derechos Humanos pues sanciona, ordena al país infractor a subsanar, ya sea de una manera de indemnización o ordena la apertura de una investigación de carácter penal con la persona que tiene que involucrarse en esa violación de los derechos humanos. Y de igual manera, cualquier cuestión remite inmediatamente a la Corte Penal Internacional para que ejerza las sanciones penales. Esto tenemos allí en boga, y para ustedes debe ser conocido por la cuestión del llano, aquel famoso caso del amparo, donde el Estado venezolano aún no ha terminado de resarcir los daños causados a las familias de aquellas personas que fallecieron en aquel atentado, disancionó penalmente a la persona que dirigió ese operativo y que eso está allí latente. ¿Por qué está allí latente? Porque es que pasa lo siguiente, cuando un Estado se cree que es diferente en el cumplimiento de las normas de otros estados que sí cumplen las normas, pues lamentablemente se pone a un lado del cumplimiento del derecho. Y las democracias se demuestran respetando los derechos de cada quien por igualdad y respetando las ideas, la forma de pensar, la forma de discernir, pero siempre y cuando usted tenga un comportamiento, piense y decir dentro de las normativas legales existentes. Pero cuando usted cumple todo esto y a usted no le permite ni siquiera dialogar, ni mucho menos exponerse en público a decir algo, porque inmediatamente lo sancionan, aplicando unos desabruptos jurídicos de unos reglamentos que están solamente en la cabeza del legislador que malamente lo dictó, pues lamentablemente nos estamos apartando de un Estado democrático y se está llegando a un Estado dictatorial que violenta los derechos de cualquiera, sin importarle que está menoscabando los tratados internacionales. Así simple es. Entonces, cuando el Tribunal Supremo hace caso omiso de órdenes o dictámenes de la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Derechos Humanos, pues lamentablemente está desobedeciendo y se está apartando del cumplimiento de lo establecido a nivel de todos los países del mundo de cumplimiento, salvo algunos países que hacen caso omiso de todas estas observaciones porque simplemente son países dictatoriales y donde los derechos humanos no tienen ningún valor. Hay derecho de palabra. Doctor, me va a disculpar que siga insistiendo yo. Este, lo que pasa es que me imagino que la clase es corta, casi siempre son 40 minutos, ¿verdad? Entonces, como usted nos habló del derecho interno, del desarrollo económico de los países, será posible, doctor, que sumeramente nos dé una lecturita de la primera y segunda unidad al menos, del temario, o nos lo enviará? ¿Cómo será ahí? ¿Nos lo No, no, enviará por la plataforma o nos lo enviará por aquí? ya, tranquilo, que no hay problema por el cacho. Le estoy dando respuesta primero a lo que usted me hablaba de la aplicación de un dictamen de la Corte Internacional de Derechos Humanos y la coyuntura suscitada con el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces le hice una pequeña explicación de lo que se puede entender cuando un ente judicial del Estado no acepta ninguna decisión de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ahora, referente a lo del pénsul, sí les expliqué inicialmente que se trata de 5 unidades y que vamos a ver, voy a tratar de engrosarlos en 3 unidades para tener el trabajo. Y les voy a leer, yo les voy a hacer llegar esto si ustedes tienen a bien, me envían su WhatsApp y yo le hago un captura al pénsul. Pero les repito, el pénsul lo tenemos allí para guiarnos. Pero aparte del pénsul vamos a tocar una cantidad de temarios que no están dentro del pénsul. Por ejemplo, esto que estamos hablando ahorita de la Comisión de Derechos Humanos, esto que hablamos de la política exterior, de la actividad económica de desarrollo en unos países a través de la situación económica, política o enfrentamiento bélico de otros,
que debe ser subsanada por otro que en realidad pueda abastecer. Uno ve que el derecho penal del enemigo de Hunker Jacobs es una violación a los derechos humanos, ¿no? Y uno lo ve que incluso en el caso de El Salvador, en los actuales momentos, aunque mucha gente está contenta porque se ha luchado contra la criminalidad, ¿no? Pero bueno, son los derechos humanos lo que está en boga ahí, o lo que está en entredicho. Y esto va a ser más que todo es derecho internacional económico, derecho internacional privado, derecho internacional público o todo un poco de todas las anteriores. Le voy a explicar, le voy a explicar. Yo le veo a ustedes el ansia como de saber todo ya, pero en esto hay que irnos poco a poco. Vamos a ver hoy, estamos hablando sobre las teorías del derecho internacional. O sea, estamos haciendo un pequeño pasaje de lo que es el derecho internacional para que después ustedes, esto es la entrada, la parte introductoria, que está en el derecho internacional. Y está compuesta de 5 unidades. Las 5 unidades tienen que ver lo siguiente. La primera es un simposio del contenido, que tiene que ver sobre las teorías generales del derecho internacional, la parte filosófica del derecho y una breve explicación sobre la teoría del derecho, que es lo que estamos haciendo ahorita. La segunda unidad habla del idealismo, que es sobre el positivismo, sobre la sociología y el objeto del estudio, los movimientos realistas en las ciencias jurídicas, la sociología y la ciencia del derecho, funciones sociológicas del derecho y la sociología como instrumento del trabajo del jurista en el derecho internacional. El tercer tema nos va a hablar sobre la explicación de la naturaleza jurídica y de los conceptos jurídicos fundamentales. Nos va a hablar sobre el ambiente de la validez de la norma jurídica internacional y el concepto jurídico de la norma y aspectos de diversas normas jurídicas que van a regular el comportamiento de las partes en el derecho internacional. La cuarta unidad hablará sobre la rama del derecho internacional y la universalidad del mismo derecho. Y la última nos habla sobre el derecho internacional y los derechos internos. Yo me estoy adelantando un poquito y estoy tocando los derechos internos. Esto es prácticamente una teoría del derecho. No es que vamos a tocar temas así profundos. Después ustedes van a ver una clase que se llama Tratados y Negocios Internacionales. Ahí vamos a ver todo lo que son los negocios internacionales, todo lo que son los tratados, todo lo que son el mundo de las marcas, de las multimarcas, de marketing, todo eso que tiene que ver cómo se hacen las negociaciones, cómo se hacen las cartas avales de negocios, que eso ya nosotros no lo hacemos en Venezuela. Antiguamente se hacía la carta aval, que era cuando usted compraba un producto, por lo menos en Colombia, para exportarlo para importarlo para acá para Venezuela. Entonces usted iba a un banco y el banco les daba una carta aval, usted le hacía llegar allá a la empresa con que usted iba a negociar. Pero como acá nosotros nos acabaron los bancos, se acabaron las chequeras y se acabó todo eso, pues no podemos hacer esas cartas avales. Entonces tengo que ver cómo se puede negociar hoy en día. Eso también se trata en el derecho internacional, que es tratado y negocios internacionales. Primero, teorías del derecho, tratado y negocios internacionales. Derecho constitucional, que tiene que ver con el externo y el interno. Esas son las 3 ramas y hay otras asignaturas que ahorita se me escapan, que me corresponde ahora a mí, que son 4. Eso es lo que tiene que ver. Pero hoy estamos hablando solamente, a grosso modo, sobre lo que es el derecho internacional. Entonces estamos sacando una cantidad de tópicos de derecho, ya hablamos de los derechos humanos, estamos hablando de aquello, hablando de esto, para que ustedes vayan captando la evolución del derecho y que ya por lógica ustedes lo saben. Ahora, usted me tocaba un temario por allí de lo que está pasando, de la violación de los derechos humanos en El Salvador. Y habría que analizar del punto de vista, ojo, no van a malinterpretar, la situación vivida durante tantos años y que fue permitida por unos gobiernos que habían pasado cuando se crearon 2 bandas y que llegaron a tener la hegemonía del poder y manejar el desarrollo económico, social y político del Estado salvadoreño. Habría que analizarlo allí. Porque todas esas cuestiones que suceden, todos esos factores de incidencia delincuencial, es producto y responsabilidad del Estado.
porque el Estado debe ser garante, de acuerdo a su norma constitucional, de que las personas que habitan allí, nacionales o no nacionales, tengan los derechos respectivos para su desarrollo político, social, económico, cultural y educativo, sin ser objeto de maltratos, vejámenes y violaciones, tanto por parte del Estado, la fuerza pública o militar del mismo Estado, o por terceros que pretendan crear un estado de terrorismo dentro del mismo Estado. Ejemplo práctico, le voy a colocar uno. La situación que vive Venezuela en la parte de los llanos, específicamente el Apure, es una violación del Estado de Derecho. ¿Por qué una violación del Estado de Derecho? Porque el Estado mismo ha permitido que grupos insurgentes penetren dentro del territorio venezolano, violenten la soberanía de nuestras fronteras y agredan física, mental, psicológica, económica, social a los connacionales que viven dentro del límite de la frontera y que tienen que ser protegidos por norma constitucional por el Estado venezolano. Y se ha hecho caso Y omiso. de paso es un deber, ¿Aló? de paso, sí. Y eso lamentablemente lo se ve, pero ese es el deber del Estado, Y se ha la hecho caso protección. omiso de lo que está sucediendo. Y esos son delitos de lesa humanidad porque el Estado ha permitido que fuerzas terroristas invadan el Estado. Entonces yo me hago una pregunta. Claro, estamos dialogando. Yo estoy dialogando con personas conocedoras del derecho y ambiciosos de más conocimientos. No estoy hablando con personas de un nivel mediocre, no estoy pasando con personas pensantes, que son temas muy importantes de tocar. Eso es correcto. Y que nos conlleva apartar, primero que todo, cualquier ideología política para poder profundizar en el conocimiento académico. Porque es que el derecho es muy bonito. Pero alguien ha dicho por allí que el derecho es abstracto. Entonces, con el derecho abstracto, pues cada quien piensa y lo interpreta como quiera, independientemente si se violenta o no se violenta. Y es lo que sucede actualmente con la aplicación de la justicia en Venezuela. ¿Por qué? Porque Derecho objetivo. nosotros carecemos de personas fehacientes con conocimientos de causa para estar administrando justicia. La administración de justicia debe estar en manos de personas que tengan el conocimiento profundo de lo que se tiene que hacer. Cuando analizamos las situaciones de los demás países iberoamericanos, yo he tenido la oportunidad de estudiar algunos países como son Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, México, Bolivia, y de lo cual manejo práctica las normas constitucionales y el proceso de todos esos países, observo que un presidente de una corte, o el presidente de la corte, pues es doctor, y que el presidente de la sala penal del Tribunal Supremo de cada país es doctor en esas materias, de la sala civil, de la sala contenciosa, todos esos son doctores, porque es un requisito sine qua non que tiene que tenerlo. Pero cuando yo observo que hay algunos, aquí nosotros personalmente tenemos algunos jueces que de broma tienen el pregrado, entonces yo me hago una pregunta, ¿qué conocimientos tienen? Y cuando uno acude allí a un tribunal, y muchas veces uno le dice al abogado allí, el juez, doctor, que pasa uno le dice doctor sin ser doctor, porque él es abogado, pero aquí se estila que hay que decirle doctor, que no se ponen bravos. Entonces uno le dice, mi doctor, pero disculpe, yo creo que aquí no se está ajustando la norma por esto. Ay, mire, profe, usted me perdona. Usted me dio clase a mí una vez en pregrado y me dio clase en especialización, pero una cosa es lo que usted le dice a uno y otra cosa es lo que hay que hacer aquí. Entonces ya los años que uno tiene, La gran brecha entre el ser que uno ya tiene, y de paso lo que uno medio ha estudiado,
Entonces uno dice, bueno, pero entonces me hago una pregunta. ¿Habrá algún sentido que yo esté aquí en esta disyuntiva sin saber si lo que yo hago es bien o lo que hago es mal, cuando yo estoy más que consciente que lo que estoy haciendo es lo correcto? Entonces, pues, uno muchas veces, pues me voy a dedicar entonces, ¿sabes qué? Voy a ponerme a hacer unos libros, voy a dar clases y voy a dedicarme a otras actividades, a dar conferencias por ahí cuando me inviten y a dar un poco de ejercicio. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando uno está ejerciendo cualquier rama del derecho, civil, administrativo, penal, laboral, lonca, todas esas cuestiones, es cuando uno se pone a ver la realidad. Y sin ir muy lejos de estar profundizando si viola por los derechos de otros países, nomás uno se da cuenta cómo en las narices a uno le violan el debido proceso. Y se lo comienza vulnerando el mismo alguacil. Cuando usted quiere subir de repente un segundo piso, que está para cocinar el documento y el alguacil dice, usted no puede pasar. Pero un momentico, no, no, espere, déme acá limpia que lo va a anunciar a ver si lo permite para que usted suba. Y resulta que usted entrega el limpio y tiene 1 hora, 2 horas, a las 2 horas que dice, mire, pero espere, que suba. Sí. Y cuando usted llega arriba al tribunal, dice, mira, usted tiene que esperarse porque no hubo traslado, firme ahí una incidencia. Y le sacan un papel a usted para que lo firme en el pasillo. ¿Cuál incidencia? Tiene que una incidencia en el proceso penal, usted tiene que pedirla y tiene que ser escuchado el juez, tiene que escuchar las partes, tanto el fiscal como la parte, como la defensa, para ver si se ponen de un acuerdo por firmar esa incidencia. No, la incidencia la saca el mismo secretario, se la mandan con el alguacil se la lleva de abajo, usted está esperando que lo atiendan, después de 2 horas, 3 horas, lo citan a las 8 de la mañana y llega usted, son las 2 de la tarde y ni siquiera ha podido almorzar, pero los jueces se fueron a almorzar y usted tiene que esperar que llegue. Entonces, ahí no hay una violación del debido proceso, no hay una violación de derechos al ejercicio de su profesión como abogado cuando nosotros somos auxiliares de justicia. Entonces, todas estas normas están estipuladas dentro del derecho. Y Venezuela es fiel cumplidora y debe ser fiel cumplidora de los tratados que se han firmado. El derecho a la libertad de todo individuo es un derecho natural, nace con uno. Y sin embargo está suscrito por la República Bolivariana de Venezuela, en aquel entonces República de Venezuela, en los tratados internacionales. Fue en el año de 1945 que firmaron el derecho a la libertad. Y lo cual obliga a que toda persona, independientemente si es un delito supremamente grave, demostrable, debe ser juzgada en libertad. Y aquí nadie juzga en libertad. Todo el mundo queda preso. Y aquí a todo el mundo lo llevan y duran. Aquí hay personas que tienen 6 meses y ni siquiera lo llevan a un tribunal. Aquí hay personas que se están muriendo dentro de las cárceles, sean militares o sean civiles, y tampoco les permiten ir a un hospital. Aquí hay personas que declaran huelga de hambre para que los atiendan y se mueren de hambre, pero tampoco los llevan a un hospital. Entonces, ¿cuál es la opinión de estos dos futuros doctores que tengo al frente? Que el uno se llama Crespo y el otro se llama Camacho, ante esta situación. Me tengo que poner una venda en los ojos porque yo soy creyente o soy fanático. No soy creyente, ni dirigente, eso es ser fanatismo. Yo soy fanático de determinado partido, que soy aquí en Venezuela hasta sacar unos partidos políticos. Y lo que es un clientelismo político. Y me perdonan, porque eso no es una clase de política. Pero hay que tocar estos temas. Entonces, porque yo soy de un clientelismo político, soy un fanático, como soy fanático de Zamora, fanático del Deportivo Táchira, fanático de Magallanes, de Caracas. Soy fanático. Aplaudo y grito, pero a mí no me beneficia para nada. Entonces, estoy haciendo algo correcto. Yo creo que yo como futuro abogado, pues yo tengo que tener un conocimiento previo y cada vez que tenga, donde yo tenga la oportunidad, tengo que aceptar mi criterio, que estoy en contra de todo eso. Porque para eso se estudia el doctorado. Para eso ustedes van a ser los futuros doctores, para que tengan conocimiento de todo esto y en cualquier momento puedan tener una exposición de motivos y poder hablar de estos temas sin tapujos y sin ventajas y sin bozal de arepa. ¿Qué opinan? Bueno, doctor, ciertamente hay una gran brecha entre el ser y el deber ser.
Las cosas deberían ser, el derecho debe ser objetivo y lamentablemente se ha vuelto muy subjetivo. Depende de la persona, de la calidad de persona incluso que tenemos al frente. Nosotros, desde que uno estudia en pregrado, pues siempre hablaba que los derechos colectivos deben primar sobre los derechos individuales, pero lamentablemente eso se ve cada día más eh, en una contravía, porque realmente los derechos individuales están pasando por encima de los derechos colectivos, y eso no debe ser, eso no es buen derecho. Ciertamente, bueno, lo que hemos hablado con respecto al tema de Apure, los problemas que hay en varias partes, incluso hasta el mundo mismo, lo que se habla de Bukele, pero Singapur también hizo lo mismo. Y fíjense cómo se transformó ahorita en una potencia. Estados Unidos ha hecho las mismas cuestiones con respecto a esto del terrorismo. Entonces, más allá del derecho interno, del derecho internacional, de esa disputa sobre la soberanía, Eh, yo he seguido muy de cerca también el problema de la globalización y el tema de los cambios climáticos y de todas las cumbres donde hay algo que sobrepasa los límites de las fronteras que pues, es de dominio total de todo el planeta. Los cambios climáticos tenemos. Fíjense que ahora, hoy en día estamos hablando de que el núcleo de la Tierra se detuvo. Posiblemente está comenzando a girar de forma inversa. Ahora, esa es culpa de que eso afecta a Venezuela, eso afecta a Perú, eso afecta a todo el planeta. Cuando nosotros vamos con esta ratificación de los, como decía en parte, suscrito y ratificado por la República, un tratado internacional no es un documento sencillo de una compraventa, es un compromiso que para tú firmarlo, para que lo firmen las autoridades correspondientes, los estados lo firmen, tiene que ser un trabajo muy bien estructurado. Eso fue meses de trabajo que te están formando para que tú consigas una conciliación y busques un equilibrio entre las partes que están integrando estos tratados internacionales. El problema va más allá, es con la aplicación. El problema se está observando es con las sanciones. ¿Cómo sancionas tú a un país cuando incumple con estos tratados? ¿Cómo tú puedes, pongamos un ejemplo que sean coalición o como se habla hoy en día, de los bloques internacionales, donde están 20 países y hay uno de los 20 que se está saliendo, o sea, no está cumpliendo parte del compromiso que se ratificó? ¿Cómo hacen esos otros 19 países para sancionar de alguna manera a ese país número 20 que está fuera de orden? Entonces ahí es donde uno ve el tema de la soberanía, cómo la injerencia, cómo se puede hacer realmente para que esos países que están suscritos no se alineen realmente. Este caso de los cambios climáticos que obliga a todos los países, fíjense que incluso ahorita con esta cuestión de que los países desarrollados, en vía de desarrollo, como lo quieran llamar, eso es semántica. Ahora el gran pulmón del planeta está en América del Sur. Están países pagando de alguna manera para que nuestros países, eh, como una especie de subsidio, para que nuestros países produzcan el oxígeno necesario para nivelar muchas cosas a nivel global. Entonces, nos vamos a un derecho internacional más que internacional global. ¿Cómo hacemos entonces para que podamos generar desde estos espacios eh, esa presión o esa legislación o ese antecedente para que nosotros logremos primar los derechos colectivos vuelvan a ser prioritarios? Porque ciertamente no puede tener el mismo efecto una persona que vive al margen de la ley que un ciudadano que ha sido ejemplo para una comunidad completa. No lo puedes colocar en Bueno, mire, la misma balanza. cuando se habla ¿Entiendes? claro, cuando se habla, por ejemplo, de derechos ambientales a nivel internacional, tenemos que tomar en cuenta la reciente cumbre finalizada en Egipto, que se hablaba mucho sobre los derechos ambientales y derecho a la tierra y Mm, toda esta cantidad de derechos.
Y para nadie es un secreto que el Gran Pulmón está, está acá en la parte amazónica. Pero lamentablemente da tristeza ver, y me adhiero a lo que usted dice, un participante hablando de derecho, hablando de la protección del medio ambiente como una vida y como una área importantísima del desarrollo humano, y resulta que se atenta a ese medio ambiente con explotaciones mineras y se va destruyendo poco a poco algo que es de vital importancia para el desarrollo del oxígeno en la humanidad. ¿Qué pasa cuando países firmantes de determinados tratados dan cumplimiento? Pues simplemente lo que sucede allí es lo que decíamos hace rato. Son países que se van yendo de las obligaciones que han firmado y se van convirtiendo poco a poco en estados dictatoriales, donde el derecho prevalece para ser aplicado con todo el peso o sin peso, sino simplemente a complacencia contra determinadas personas y contra otras gozan de la impunidad a través del derroche y de la corrupción en la parte administrativa. Alguien dijo una vez que si el Poder Judicial y los demás poderes tienen la independencia respectiva, ejercen el Estado de Derecho como tal. Cuando los poderes están amarrados, atados al poder del gobernante de turno, lamentablemente todo se pierde. Y voy a poner un ejemplo práctico rápido, allí con el hermano país de Colombia. En el momento que el ciudadano presidente Petro ganó las elecciones, existieron de inmediato voces pidiendo la expulsión de los venezolanos que por X razón estaban dentro del territorio colombiano en su condición de políticos venezolanos allí. Pidieron la extradición, expulsión, extradición, como se le quiera llamar, pero hay que sacarlos y entregárselos al gobierno que los estaba pidiendo. Porque según lo que comentaba aquella persona, ojo, que ni siquiera tiene el poder, porque una cosa es que usted sea del poder legislativo y otra cosa que usted sea del poder ejecutivo. Porque aquí se ha transversado los criterios de poder. El poder legislativo está para crear leyes, para ver las situaciones de las comisiones. Eso es el poder legislativo. El poder ejecutivo es el que tiene que velar por la estructura general del Estado. Y el poder judicial es el que está para cumplir las funciones judiciales, su nombre lo indica. Y que se hacen las extradiciones, pero a través de la solicitud hecha por el Ejecutivo, que manda comunicación al Poder Judicial para que hagan la extradición de determinada persona. Pero aquí cualquiera pide que tengan a Julián Retano. Y yo recuerdo que el señor Gustavo Petro en esa oportunidad dijo: Colombia es un Estado independiente de poderes y respetuoso del derecho humano. Y el gobierno que yo comienzo a presidir desde hace pocos días no me permite estar expulsando a nadie que esté en mi país en su condición de exilado o de refugiado. Soy respetuoso de esos tratados internacionales y por lo tanto no serán sacados de Colombia. Allí está presente la norma constitucional que regula la República de Colombia. Así es sencillo. Pero va algo más allí. El hermano de la senadora Piedad Córdoba, perteneciente al partido del señor Petro, fue detenido
y solicitado por Estados Unidos por un proceso que se le sigue allí. Y cumpliendo todas las normativas vigentes establecidas dentro de la norma y los tratados, Petro se lo entregó a Estados Unidos, independientemente que es hermano de la senadora Piedad Córdoba. Allí no hubo ninguna complacencia, ni hubo ningún miramiento a favor, ni le dieron una investidura de diplomático, ni lo mandaron de cónsul, nada. ¿Por qué? Porque se cumple lo que es el derecho internacional, se cumple lo que son los tratados, se cumple lo que es la norma constitucional, tanto interna como externa. Y cuando se cumple eso, pues un Estado que independientemente de la ideología política del gobernante, está sujeto a las normas de fiel cumplimiento y de la independencia de los poderes. El ciudadano fiscal de esta república ha tenido unos días atrás un enfrentamiento fuerte con el ciudadano presidente y lo llamó a capítulo porque él quería darle libertad a unos muchachos que habían participado en una huelga el año pasado y quería darle un beneficio para que salieran a hacer labor social. Y yo caí, el fiscal dijo, no, un momentico, ellos no salen. Ellos no salen porque es la fiscalía la que tiene el proceso. Y la fiscalía hará sus actos conclusivos en el momento pertinente. Ellos tienen, algunos tienen arresto domiciliario, otros tienen casa, unos tienen casa por cárcel y otros están dentro de la cárcel. Y no van a salir. Y el presidente de la República, pues, giró 40 grados el tema, lo dejó engavetado y no tocó más el mismo. Sucederá eso aquí. Se cumplirá eso aquí. Entonces, esa es la situación. Mis amigos, hemos hablado un poco de temas. Les voy a dar unas pequeñas apuntes para que lo investiguen y puedan enviar su respectivo trabajo. El primer apunte que van a tocar es un pequeño resumen de lo que ustedes más o menos han entendido o entienden o sabían sobre lo que es las teorías del derecho general internacional, que es el acontecer de todo lo que hemos hablado. El segundo va a hacer un apunte sobre qué entienden ustedes por filosofía del derecho. Me quedan 10 minutos, vamos a tratar estos 10 minutos rápido y tal lo que hay que hacer. ¿Qué es filosofía del derecho? Y dicen que la filosofía del derecho es una rama que tiene como objeto el estudio del derecho con respecto al espíritu del hombre en determinado tiempo y lugar. Es medio filosófico, ¿no? Entonces ustedes, pues, profundicen, busquen algún temario por allí sobre qué es la filosofía del derecho. El apunte que yo tengo dice, es el objeto del estudio del derecho con respecto al espíritu del hombre en determinado tiempo y lugar. La otra es, ¿cuáles son las funciones de la filosofía? Que se dividen en dos, función crítica y función orientadora. La orientadora nos muestra lo que debe ser y no debe ser, y cómo se debe construir según los saberes jurídicos. Y la crítica es supervisar el uso de conceptos y métodos del derecho. De igual manera, van a estudiar, van a investigar sobre cuáles son las escuelas del pensamiento. Y son las siguientes. Sobre la sociología jurídica, sociología del derecho, teoría jurídica crítica, teoría analítica del derecho. Van tomando nota, ¿verdad? Te repito. Sí, profesor, estamos tomando nota. Bueno. Y lo otro, la pureza de la doctrina keynesiniana que se relaciona con la tesis
de la independencia del derecho. Yo creo que con estos puntos es más que suficiente para que ustedes lo analicen. Allí, cuando ustedes comiencen a estudiar qué es la filosofía del derecho, pues ustedes van a conseguir la respuesta de esa mareja que tienen en la mente, de que el medio ambiente para allí, que Salvador con aquello, que el otro por otro lado. Entonces, ahí está la filosofía del derecho, que nos indica que es el estudio respecto al espíritu del hombre que determina el tiempo y lugar dentro del derecho mismo. O sea, es la forma de pensar cada quien y la forma de interpretarlo, porque no es igual la filosofía que maneja el maestro, el sacerdote de la iglesia ortodoxa al sacerdote de la iglesia católica, ni es tampoco lo que maneja las creencias de la iglesia evangélica adventista, porque es un solo Dios verdadero, pero cada quien tiene una ideología, una filosofía. Entonces, así es el derecho. Entonces, no pretendo que se me vuelvan como medio locatos pensando, pero sí es bueno estudiar un poquito eso para que lo vayan analizando. Entonces, el trabajo va a fundamentarse en un pequeño resumen de lo que hablamos hoy sobre la filosofía del derecho, la función crítica del derecho y la función orientadora del mismo, las escuelas del pensamiento, la sociología del derecho, la teoría jurídica crítica, la teoría analítica del derecho y la teoría política de Keynes y la pureza de la doctrina keynesiana en relación a la tesis de la independencia del derecho, que viene siendo el mismo tema que dije anteriormente. Tienen 5 temas, más el resumen de lo que hablamos, le da para hacer un trabajo siquiera para ir unas 12 páginas. Y por favor, lo envía por PDF por la plataforma. Cualquier duda que tengan, ya yo fui en una oportunidad tutor de ustedes, ya tenemos una relación de amistad. Véanme como Omar Martínez el amigo, me pueden llamar a mi teléfono celular privado y yo les puedo dar algunas directrices por si tienen alguna duda para que hagan un trabajo bien bonito. Recuerde que la idea de este conversatorio es entre profesionales con conocimiento, inclusive algunos con otras carreras ya estudiadas, avanzadas también, pero ante todo debe compartirse la amistad, el compañerismo y la buena didáctica y habla en el desarrollo de la tesis, del trabajo, y no el interés de perjudicar a nadie porque no existe. El interés que ustedes cada día se perfeccionen y en un mañana, cuando podamos conseguir, podamos tener un buen estrechón de manos y ser los amigos de la academia. Perfecto. Bueno, dicho esto, pues no me queda más sino desearles un feliz fin de semana, un gran abrazo para usted y todos sus familiares. Y como siempre termino, que el gran creador del universo les guíe sus pasos, les conceda vida, salud y siempre ese deseo de estudiar, de aprender. Perfecto. Igualmente para usted, doctor, y lo suyo. Que la pase muy bien. Feliz fin de semana. Vamos,